Continuando con el gran capítulo de la patología infecciosa, abordaremos el tema osteomielitis. En sentido estricto de la terminología, la osteomielitis corresponde a la inflamación de las partes blandas del hueso, es decir, los espacios medulares, el tejido conectivo vascular y el periósteo, provocada por agentes animados o inanimados, más frecuentemente por agentes infecciosos. La porción calcificada o mineralizada del hueso no forma parte activa en el proceso de la osteomielitis, pero como el hueso es un órgano que se compone integradamente por su porción calcificada y no calcificada, esta primera sufrirá igualmente las consecuencias de la inflamación en el tejido medular, provocándose una destrucción o neoformación en grado variable. Recordamos que el hueso responde ante diversos agentes con dos mecanismos: su destrucción o reabsorción o su neoformación. Haciendo referencia a la terminología que se empleaba anteriormente a lo largo de estos años, podemos encontrar dos términos bien diferenciados: osteitis y osteomielitis. El término de osteitis se reservaba para aquellos cuadros clínicos que se desarrollaban circunscriptos y de origen séptico, en tanto que el término de osteomielitis se reservaba para aquellos cuadros clínicos difundidos en el hueso y cuyo origen también era primitivamente séptico. Actualmente ambas terminologías, osteitis y osteomielitis, han sido englobadas en el único término de osteomielitis, sin importar si son circunscriptas o difundidas. El término de osteosis se empleaba para referirse a aquellas patologías o cuadros clínicos no infecciosos o asépticos que podrían desarrollarse también en el interior óseo. A modo de recordatorio, debemos mencionar que el hueso como órgano desencadena diversos mecanismos para defenderse frente a un agente agresor. Básicamente, los mecanismos de respuesta ósea se clasifican como mecanismos de destrucción o reabsorción, neoformación o mixtos. El hueso puede responder reabsorbiéndose a través de un mecanismo inflamatorio que inicialmente comienza con una congestión, exudado seroso y purulento, que culmina con la necrosis de esa porción de hueso afectado, formándose lo que se conoce como secuestros. En ese sentido, ocurre una reabsorción ósea en ese sitio agredido. Por otra parte, podemos encontrar otra manera de responder del hueso frente al agente agresor, que es a través de la neoformación. Por lo general, cuando el hueso responde a través de una neoformación, el agente agresor es de menor virulencia y el hueso tiene la particularidad de poder defenderse y proliferar y realizar un mecanismo defensivo que se aboque a la neoformación ósea. Por otro lado, encontramos algunas patologías que se observan mecanismos mixtos de respuesta del hueso. A continuación los desarrollaremos con mayor profundidad. En el abordaje del tema de la osteomielitis es importante tener en cuenta ciertas consideraciones anatómicas en lo que refiere a nuestro hueso maxilar y mandíbula. El maxilar y la mandíbula son huesos distintos, bien diferentes, con sus características propias. Tal es la diferencia o diferenciación en su anatomía que las osteomielitis, sobre todo las osteomielitis infecciosas, así como también las de otros orígenes, ocurren 10 veces más en mandíbula que en maxilar, debido a esas consideraciones anatómicas que mencionaremos. El maxilar es un hueso que presenta escaso
hueso medular, excepto en el área premaxilar y en la tuberosidad. La cortical maxilar es delgada, presenta abundante y múltiple irrigación vertical, son múltiples los vasos sanguíneos implicados en la irrigación del hueso maxilar y en su interior presenta una cavidad que ustedes conocen, que es el seno maxilar, que lo hace muy particular. En otro sentido, la mandíbula es un hueso compacto con una cortical densa y un cuerpo mandibular que le confiere otra estructura. Su vascularización es única a través del canal dentario, el canal alveolar inferior, y es proporcionado por la arteria alveolar inferior. Esta vascularización, además de ser única, es horizontal. El sistema dentario difiere asimismo del sistema dentario maxilar en el sentido en que los ápices se encuentran equidistantes entre ambas corticales, entre segundo premolar y primer molar, aproximadamente. La osteomielitis del adulto, que es la que se puede desarrollar con mayor frecuencia y vamos a poder observar en las diapositivas que continúan, vamos a ver que es mucho más frecuente en la mandíbula por estas particularidades anatómicas que en el maxilar. Pero el maxilar es un sitio donde se desarrolla más frecuentemente las osteomielitis de la infancia o en lactantes, por su gran vascularización, debido a que las osteomielitis en niños menores a 5 años es fundamentalmente de origen hematógeno. Las osteomielitis presentan diversas formas clínicas. A grandes rasgos podemos diferenciar las osteomielitis infecciosas de las no infecciosas. En cuanto a su etiología, las osteomielitis pueden desarrollarse a punto de partida de algún agente infeccioso, físico o químico. Asimismo, dentro de las osteomielitis infecciosas, podemos encontrar osteomielitis que se desarrollan a punto de partida de agentes infecciosos inespecíficos, es decir, polimicrobianas, y otras que se desarrollan a punto de partida de agentes infecciosos específicos o monomicrobianas. Las osteomielitis de origen infeccioso pueden subclasificarse según sea su evolución clínica en osteomielitis agudas o crónicas, según la fase inflamatoria que predomine en su desarrollo, es decir, exudativas y proliferativas o esclerosantes, según los gérmenes implicados en el proceso en inespecíficas y específicas y según su extensión en difusas o focales. En el desarrollo de las osteomielitis existen ciertos factores que predisponen a su instalación. Existen factores locales y factores generales implicados en un mayor riesgo a desarrollar esta patología. Los factores locales que tienen implicancia en el desarrollo de las osteomielitis son los siguientes. La presencia de patología dentaria, es decir, procesos periapicales, periodontopatías o procesos de pericoronaritis existentes en el hueso, exodoncias realizadas bajo condiciones de no asepsia o traumáticas, por ejemplo, en el caso de los terceros molares incluidos, cuando la técnica quirúrgica no es la adecuada, lesiones en la mucosa, como pueden ser lesiones protésicas, por ejemplo, úlceras que se desarrollan a punto de partida de prótesis mal adaptadas, o enfermedades infecciosas en la mucosa, como la gingivitis úlcero-necrotizante, que afecta a las papilas dentarias y que a través de la infección en el periodonto marginal puede avanzar hacia el periodonto profundo y hacia el hueso.
Infecciones de vecindad, por ejemplo, otitis o amigdalitis, que pueden afectar finalmente a nuestra mandíbula o maxilar. Traumatismos maxilares con fracturas mandibulares, por ejemplo, quistes y tumores que se desarrollan en el interior de los huesos maxilares y que secundariamente pueden infectarse, implantes o materiales de osteosíntesis que fracasan en su realización, cuerpos extraños, por ejemplo, en accidentes, como pueden ser balas, por ejemplo, y factores generales presentes en ese individuo que predisponen a un mayor desarrollo de patologías infecciosas, tales como las inmunodeficiencias, alteraciones en la inmunidad del paciente, por ejemplo, por enfermedades como el HIV, desnutrición, enfermedades de tipo neoplásicas como la leucemia, pacientes que reciben quimioterapia, medicación inmunosupresora, alcohólicos, drogadictos, focos de sepsis lejanos, que eso es raro de observarse hoy en día, factores como la edad del paciente. Recordamos que a medida que avanza la edad del paciente, en individuos de tercera edad, por ejemplo, los mecanismos inmunológicos se van volviendo deficientes y se hacen más propensos a las infecciones, enfermedades sistémicas de tipo metabólicas, tales como la diabetes mellitus. Recordamos que ya lo vimos en el semestre anterior, que es una patología en la cual el individuo comienza a sufrir una micro y macroangiopatía que favorece a la instalación de infecciones, enfermedades óseas, como por ejemplo el Payet, la osteoesclerosis, la osteoporosis, ¿sí? O displasias que pueden presentarse a nivel del hueso que predisponen a esa estructura ósea a un mayor riesgo de instalación de focos infecciosos. Las formas clínicas más frecuentes de la osteomielitis infecciosa son las siguientes. Los cuadros de osteomielitis aguda, que pueden ser supurativos o no supurativos, circunscriptos o difusos. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el absceso dentoalveolar agudo y sus etapas, la osteoperiostitis, la alveolitis u osteitis alveolar. También encontramos a las osteomielitis aguda de la infancia o infantil como cuadro clínico separado de las osteomielitis agudas por desarrollarse particularmente en niños menores de 5 años. Luego tenemos los cuadros o las formas clínicas de osteomielitis crónicas que pueden ser supurativas o esclerosantes, la osteomielitis esclerosante de Garré, también como un cuadro clínico separado de las anteriores, y después en otro capítulo las osteomielitis específicas que se desarrollan por agentes infecciosos específicos tales como la tuberculosis, la actinomicosis o la sífilis. Las osteomielitis agudas son, dentro de los cuadros de osteomielitis infecciosas, unas de las más frecuentes. Recordamos que pueden ser supurativas o no supurativas según haya o no presencia de exudados y circunscriptas o difusas según la amplitud de la lesión a nivel del hueso. Sea uno u otro, podemos encontrar características comunes en todas ellas, que son las siguientes. El paciente se presenta con un dolor profundo e intenso a la palpación del hueso afectado, ya sea en una porción cuando son circunscriptas o en la totalidad del hueso cuando es difusa. Presenta gran sensibilidad a la percusión, inmovilidad en las piezas causales o asociadas a la lesión ósea y puede esta sensibilidad extenderse hacia las piezas vecinas. La movilidad en la pieza causal y en los dientes vecinos también puede encontrarse presente.
Pueden desarrollarse celulitis o abscesos cérvico-faciales a punto de partida de estas osteomielitis agudas. Alteraciones en la calidad de la mucosa y la piel que rodea el hueso afectado. Presencia de fístulas con exudados o a veces presencia de secuestros óseos en esa zona de hueso afectado. El exudado podrá ser de tipo purulento, cuando hay presencia, por ejemplo, de estafilococos, o podrá tener alguna característica de un exudado más oscuro y maloliente cuando hay presencia de anaerobios. Cuando hay presencia de anaerobios hay un olor característico en ese exudado que es propio de los gérmenes anaerobios. Trastornos de la sensibilidad, como por ejemplo parestesias o anestesias o hipoestesias del área afectada, que generalmente son reversibles una vez que cede el cuadro infeccioso. Otros signos que se pueden encontrar presentes son la deformación ósea con abombamiento de las tablas óseas del hueso afectado, discontinuidad por fracturas patológicas, presencia de tumoraciones o asimetrías, alteraciones en la oclusión que son indicativos de alguna fractura, por ejemplo, mandibular, trismus, halitosis, presencia de adenomegalias en las cadenas ganglionares asociadas a la osteomielitis y el estado general del paciente puede verse afectado. Recordamos que el paciente se presenta con gran dolor, puede presentarse con cuadros febriles y afectación en su alimentación. Dentro de las osteomielitis agudas circunscriptas se puede destacar el cuadro clínico de la osteitis alveolar u alveolitis que es conocido por ustedes. La alveolitis u osteitis alveolar corresponde a la infección del alvéolo post-extracción dentaria. Recordamos que la alveolitis puede ser seca cuando hay ausencia de coágulo a nivel óseo o también puede ser granulomatosa cuando el coágulo se encuentra presente dentro del alvéolo, pero no hay una correcta formación del mismo, sino que hay presencia de un tejido granulomatoso defectuoso. Recordamos que son cuadros circunscriptos en el alvéolo donde se realizó la extracción dentaria que pueden deberse a factores intrínsecos propios del individuo, que hay deficiencias en la coagulación, por ejemplo, de este individuo, o factores locales tales como el tabaquismo, el no cumplimiento de las indicaciones posteriores a la extracción, la succión y otros hábitos que no favorecen a la estabilidad del coágulo luego de realizada la cirugía, y son cuadros que pueden cursar o que cursan la mayor parte de las veces con gran sintomatología y dolor y requieren el tratamiento por parte del odontólogo. En estos cuadros de osteomielitis aguda puede ocurrir la formación de secuestros óseos. El secuestro óseo es un fragmento óseo necrótico que se encuentra separado del hueso viable por un tejido de granulación. El involucro es ese hueso viable que se forma alrededor del secuestro. Entonces, cuando se presentan estos secuestros, que son el hueso necrótico separado del hueso sano o viable, deben ser eliminados para poder desarrollarse la curación de este hueso viable a su alrededor y poder resolverse el cuadro clínico. Para el correcto diagnóstico de estos cuadros de osteomielitis es importante valernos de exámenes complementarios. Algunos de ellos se mencionan a continuación. Las radiografías convencionales, recordamos
que no deben ser utilizadas precozmente, es decir, en aquellos casos de osteomielitis agudas iniciales, porque podrían no observarse signos radiográficos por tratarse de cuadros agudos, cuando se trata en sus etapas más precoces o iniciales. Cuando hay mayor reabsorción ósea, podría resultar útil un estudio convencional radiográfico, tales como proyecciones oclusales, panorámicas o laterales como las técnicas de Waters. Podemos observar signos radiolúcidos cuando hay reabsorciones a nivel óseo, algunos radioopacidades cuando hay proliferación o neoformación ósea, sobre todo en los cuadros de osteomielitis crónicas que vamos a mencionar a continuación, o mixtas. La tomografía es un estudio más específico que puede utilizarse para estos casos, donde se observan los signos más tempranamente y hay una mejor visualización de los secuestros y de los abscesos. La resonancia magnética es poco empleada y poco específica para el hueso, y también podemos valernos de estudios microbiológicos, por ejemplo, el cultivo de los exudados o de los secuestros o el material de legrado, para poder establecer un correcto antibiograma y observar la presencia o no de gérmenes específicos y poder dirigir el tratamiento antibiótico más específico, estudios histopatológicos tales como la biopsia incisional, que son de vital importancia para confirmar el diagnóstico. Recuerden que muchas veces este tipo de patologías pueden confundir con patologías neoplásicas a nivel del hueso, por lo tanto es de vital importancia la realización de biopsias en muchos de estos casos para poder confirmar el diagnóstico de una osteomielitis. El tratamiento de la osteomielitis consiste en un tratamiento quirúrgico para erradicar el foco infeccioso primario, por ejemplo, la pieza o las piezas dentarias involucradas en el proceso, que muchas veces son la etiología de los mismos, como por ejemplo una pieza que presenta una necrosis séptica y a punto de partida de la misma se desarrolló un absceso dentoalveolar agudo. Es importante eliminar el agente causal, el drenaje y la eliminación de los secuestros presentes en el foco. Y posteriormente se debe acompañar con un tratamiento médico de antibiótico-terapia que no será menor a 2 a 4 semanas en procesos agudos. Otras formas clínicas que se encuentran dentro de las osteomielitis infecciosas son menos frecuentes y son las siguientes. La osteomielitis de la infancia es aquella que se desarrolla en lactantes y en niños menores de 5 años. El microorganismo es de característica aguda. El microorganismo causante es el Staphylococcus aureus, pero pueden encontrarse otros gérmenes con frecuencia, como por ejemplo el Streptococcus pyogenes de los grupos A, B o D. La propagación de la infección al hueso maxilar se produce por vía hematógena y la puerta de entrada es a través de infecciones que se pueden desarrollar en la madre o en el niño. En la madre podrían ser, por ejemplo, a través de una mastitis, y en el niño a través de una otitis o catarros de las vías altas. Estas infecciones pueden avanzar por vía hematógena y llegar al hueso maxilar, que es el hueso más afectado en este tipo de osteomielitis. Las características anatómicas del hueso maxilar en el lactante explican su mayor localización en este hueso. Al ser prácticamente compacto hasta el primer año de vida, pues no existe en ese estado evolutivo el seno, y su mayor riqueza en médula determina la rápida progresión de la infección en el hueso maxilar.
Asimismo, podemos encontrar otro tipo de osteomielitis infecciosas, como son las osteomielitis que también se desarrollan en adultos, que son las crónicas. Las osteomielitis crónicas pueden ser supurativas o esclerosantes, focales o difusas. Las manifestaciones clínicas en este tipo de osteomielitis crónica ocurren con cuadros que cursan prácticamente asintomáticos. Pueden desarrollarse a partir de un estadio agudo o sin él. Tienen fases proliferativas, como por ejemplo pueden observarse periostitis proliferativas, es decir, una condensación ósea fundamentalmente en la periferia del hueso, por eso se denomina periostitis, o también pueden haber condensaciones óseas en el interior medular del hueso y formarse, por ejemplo, las osteitis condensantes. Generalmente son asintomáticas y el sitio más frecuentemente afectado es el cuerpo mandibular. Las manifestaciones radiográficas corresponden a aposiciones óseas, a sectores radioopacos que se observan no delimitados en el interior del hueso mandibular. La osteomielitis de Garré, también es conocida como la periostitis proliferativa, es una entidad rara que se clasifica como separada de las crónicas, pero también es crónica, es no supurativa, aparece como una tumefacción o una hinchazón en la periferia de la mandíbula, por eso se dice que es una periostitis, y es inducida por una infección persistente en el hueso, pero discreta, que se desarrolla por debajo del periósteo. Aunque está implicada la infección periapical como una de las causas que se desarrollan estas osteomielitis, se asocia frecuentemente con las pericoronaritis. Su baja frecuencia en la clínica parece ser porque su desarrollo depende de otros factores, como por ejemplo la existencia de una infección crónica en un individuo que por lo general puede ser joven y un periósteo que posee una gran actividad osteoblástica. Su localización es exclusiva en la mandíbula, a nivel del borde inferior, cerca del sector del primer molar. Para finalizar con las osteomielitis de origen infeccioso, debemos hacer mención a las osteomielitis infecciosas específicas. Son aquellas que se originan por gérmenes infecciosos específicos, tales como la tuberculosis, la actinomicosis y la sífilis. Estas tres patologías son enfermedades de origen bacteriano que pueden dar manifestaciones de tipo osteomielitis infecciosas. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que se caracteriza por la presencia del Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad cuyos mayores signos y síntomas ocurren a nivel pulmonar y es importante conocer que las formas extrapulmonares de la tuberculosis no son muy frecuentes. Dentro de ellas podemos encontrar las osteoarticulares particularmente. Es importante entender que muchas veces, como parte de estos cuadros osteoarticulares por tuberculosis, ocurren de una forma insidiosa y su clínica es atípica, lo que ocasiona un complejo problema en el diagnóstico de la misma. Muchas veces son cuadros que cursan con sintomatologías silenciosas, el paciente tiene alteraciones funcionales y los hallazgos radiográficos pueden observarse en estos hallazgos radiográficos lesiones de tipo líticas que obligan a plantear un diagnóstico diferencial con enfermedades de tipo neoplásicas, como por ejemplo tumores óseos. En otro sentido, podemos encontrar, por ejemplo, también a las actinomicosis
Las actinomicosis también son enfermedades de origen bacteriano. La afectación cérvico-facial de esta patología puede cursar también como una leve tumoración o un absceso o la presencia de una masa a nivel mandibular. La forma de presentación ocurre en la mayoría de los casos como una lesión que es crónica y va aumentando progresivamente, como la formación de granulomas en el interior óseo. Este actinomyces es de origen bacteriano y es anaerobio, por lo tanto muchas veces también obliga al cultivo de gérmenes anaerobios para poder diagnosticar el origen real de estas osteomielitis. No se diagnostican con facilidad muchas veces y también pueden ser confundidas con enfermedades de tipo neoplásicas u otras enfermedades granulomatosas. Es importante conocer que este germen es anaerobio y es necesario que se cultive para poder observarlo. Y en el otro sentido también podemos encontrar a la sífilis, que el compromiso óseo que se desarrollan en la sífilis, que también son enfermedades bacterianas producidas por el Treponema pallidum, que cursa por 3 etapas, la sífilis primaria, secundaria y terciaria, que más adelante estudiarán con mayor profundidad. No es común tampoco el compromiso óseo en la sífilis, pero muchas veces en la sífilis terciaria, cuando ya ha avanzado la etapa terciaria, que difícilmente ocurra hoy en día, o en la sífilis congénita, puede observarse afectación a nivel del hueso. Y el cráneo es el hueso como más afectado. También se desarrolla como lesiones líticas de aspecto apolillado, que debe plantear un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías infecciosas, inflamatorias e incluso neoplásicas. El estudio definitivo de este tipo de osteomielitis, al igual que mencionábamos con las anteriores, debe ser histológico a partir de biopsias del hueso comprometido.